Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos a los que nos conectamos en el Facebook. Estamos presentando el servicio de la Iglesia Bautista La Puerta Estrecha en Bogotá. Muchas gracias, como siempre. Yo soy su servidor, vuestro pastor, David Mercado. Yo siempre me alegro los primeros días de la semana, que son los domingos. ¿Por qué? Porque fue un día en que el Señor resucitó. Ahí fue completa nuestra salvación. Ahí se completó nuestra salvación. Bueno, ya el final del libro del apóstol Juan, al final, que sería el capítulo final, que sería el capítulo 21, pero antes voy a pedirle a un voluntario que tenga la bondad de pedir la bendición para el mensaje de hoy. Vamos a orar. ¿Algún voluntario que...? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios amado, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, para honrar y glorificar tu santísimo nombre, Señor amado. Venimos a tu casa para escuchar de tu palabra y para escuchar este mensaje, para que sea de edificación a nuestras vidas, Señor amado. Padre Santo, te ruego que lo que en este día digamos, Señor, sea de acuerdo a tu divina y santa voluntad y de acuerdo a las santas escrituras, Señor amado. Bendice a nuestro pastor, ayúdale para que nos pueda enseñar de la mejor forma este mensaje, Señor bendito. Y así también a cada uno de nosotros, ayúdanos para entender lo que tu palabra nos quiere decir, Señor bendito. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. El tema del mensaje es Epifanía del Cristo resucitado. Epifanía. A ver, ¿qué es Epifanía? Dios presente. El Señor Jesucristo está presente. Cuando hay una epifanía o cristofanía, es directamente la presencia inmediata del Señor. La presencia inmediata de Dios. Esto se le llama teofanía o cristofanía. En este caso es epifanía del Señor resucitado, o sea, nuestro Señor Jesucristo. El texto se encuentra en el libro del apóstol Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, del versículo 1 hasta el 14. Tenga la bondad, David, hágame el favor y le da lectura con voz fuerte para que se... Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra,
vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, pero yo quisiera hablar un poquito de otras pescas, como introducción al mensaje. Bueno, ¿cuáles fueron otras pescas? No hay que olvidar que Pedro, su hermano Andrés, y los hijos de Zebedeo, que los apodaron los hijos del trueno, ellos eran Juan y Santiago, que es el mismo Jacobo. Ellos estaban cuatro, estaba Natanael. Natanael es el mismo Bartolomé. También estaba Natanael y habían otros dos discípulos. En total habían como 7. En este caso, bueno, pero las pescas anteriores, como ellos eran pescadores, el Señor los encontró y le dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿Recuerdan? Pero ellos de pronto anduvieron con el Señor, pero volvieron otra vez a pescar, que fue cuando el Señor los llamó por segunda vez. Estos dos relatos se encuentran en Lucas, en Mateo y en Lucas. Es decir, no se le da lectura pues porque, por el tiempo. Pero lo que quiero decir es que el Señor Jesucristo los estuvo llamando. A ver, por medio de... Esa era la herramienta que ellos tenían en sus manos, la red. La red. Así como la herramienta que tenía Moisés, que era la vara de pastor. Y así muchos tienen algo, bueno, con que servirle al Señor. Lo que pasa es que a veces hay negligencia y no queremos servirle al Señor, así el Señor nos ponga la herramienta en nuestras manos. No queremos servirle, sea por A, sea por B, sea por pereza, sea por pena o por timidez o qué sé yo. Pero bueno, cuando el Señor resucitó, se les apareció a los 12. Bueno, 11, porque ya había salido un traidor. Se les apareció a los 11 y ellos estaban encerrados, a puerta cerrada, de miedo de los judíos. Porque ellos decían: así como crucificaron al maestro, pues también nos crucifican a nosotros, que somos sus seguidores. Y entonces estaban con temor de los judíos, estaban encerrados. Cuando el Señor se les aparece y le dice: paz a vosotros, y les da la recomendación y sopló y dice: recibid el Espíritu Santo. No estaba Tomás ahí. Qué pesado, ¿no? A veces cuando hay eventos en la iglesia, a veces cuando hay bendición, digámoslo así, cuando se siente la presencia palpable del Señor y un hermano falta, uno dice: uy, se perdió. O piensa uno: se perdió el hermano de la bendición de Dios, de la teofanía de Dios. Porque yo le digo una cosa: es muy grato, es muy delicioso sentir la presencia del Señor, ¿no? Es un gozo que el mundo no lo da. Bueno, y a los 8 días llegó Tomás y le dijeron: hemos visto al Señor, Él se nos apareció. Le dijeron los 10 discípulos. Él le dijo: hasta que no meta mi mano en su costado, hasta que no toque sus pies y sus manos, no creeré. Y estando en eso, el Señor se les apareció otra vez y le dio: paz a vosotros. 8 días después. Y entonces le dijo: mira, Tomás, mete tu dedo en
en mis manos, en mis pies, y mete tu mano en mi costado, y ver que yo soy. No seas incrédulo, sino creyente. Eso es lo que yo le digo a la persona que no quiere creer en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Recuerda que por ahí hay un dicho popular que dice, ver para creer, dijo Santo Tomás. Ahí hay un dicho popular en eso, que por eso se hizo popular ese dicho, porque Tomás no creyó, pero después sí creyó. Cuando ya tocó sus heridas, dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces dice el Señor, porque me has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En este caso nosotros. Yo he visto a la persona que no cree en el Señor Jesucristo, que no quiere creer. ¿Qué le impide para creer? ¿Qué le impide para recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? No creo que nada, porque no es una carga pesada que van a poner sobre sus hombros. El Evangelio no es pesado, no es un bulto. No es un bulto de plomo que van a colocar sobre nuestros hombros. El Señor Jesucristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis paz para vuestras almas. La persona que no cree en Cristo siempre vive atribulada. Siempre vive confiando en que el mundo le va a dar gozo, que el mundo le va a quitar su tristeza. Al contrario, lo he dicho muchas veces, este mundo es perverso, este mundo es corrompido, dañado, no podemos creer en nadie. Perdónenme la expresión política, pero creo que ni en nuestros gobernantes. Hasta ahí. Para no meterme en problemas, así que ya me metí. Pero bueno, Pedro volvió como estaba desanimado por la muerte del Señor. Todos estaban desanimados, tristes y, como dicen por ahí popularmente, alicaídos. Dijo Pedro, bueno, no hay más que hacer, yo vuelvo a mi antiguo arte. Voy otra vez a pescar. Así pasa, mire, cuando un creyente es salvo, por A o por B, porque le estorban, porque encuentra piedras de tropiezo, porque encuentra antipatía de los demás, porque de pronto tiene sus roces, sus choques enemistosos, consigue enemigos, ya brota la raíz de amargura, que es el odio, la amargura. Entonces esa persona vuelve a sus antiguos pecados. Oiga, pero luego el apóstol Santiago nos dice que el que vuelve a sus antiguos pecados es como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cielo, y como el perrito que vuelve a lo que expulsó. Así lo dice el apóstol Santiago. El creyente sea creyente. El creyente ya aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. Así como el Señor fue fiel, así como el Señor murió en la cruz del Calvario, sea fiel a mi hijo creyente. Sea fiel mi hermano creyente. Sea fiel mi hermana. Confíe usted en la persona que ha creído, que es el Señor Jesucristo. Entonces Pedro se fue a pescar otra vez. Y ahí se le pegaron otros 6. Como le digo, dijeron, yo voy contigo. Tomás, llamado el Dídimo. Esta palabra Dídimo quiere decir gemelo. De pronto Tomás era gemelo con alguien. Dídimo, los dos hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, o Santiago, que los apodaban los hijos del trueno, porque eran de muy mal genio. Y otros 2 discípulos, bueno, en total más o menos unos 7. Y estuvieron pescando. ¿Pero qué pescando? Nada de nada. Pasaron la noche pescando, pero no encontraron nada. Este sería se me olvidó el punto número 1. Pedro vuelve a pescar. Es el punto 1, romano. Pedro vuelve a pescar. El punto B, el
su punto B sería, pasaron toda la noche pescando. El punto C sería, no pescaron nada. Mire, cuando Dios llama a una persona, Dios, de todas maneras Dios lo guarda. Dice la Biblia, si el justo cayere 7 veces, bueno, se levantará. Pero el que cae y no se levanta más, o no quiere levantarse más. Ahora, dicen, si yo caigo y me levanto, qué pena, porque dirá la gente, mira, otra vez se metió evangélico, otra vez se metió a la iglesia. Ese es como el que va bien vestido y de pronto se resbala en un charco y cae. ¿A dónde tiene que pararse? Ahí mismo. No se va gateando y pararse en otro lado. Se levanta ahí mismo, donde cayó. Así mismo. Pedro dijo, yo voy a pescar a ver si podía disipar la desilusión, porque el Señor lo había crucificado. Se fueron con ellos los 7 discípulos, como dije antes, los otros 7, los otros 6, como dije anteriormente, y no pescaron nada. Pero al amanecer, ya este sería el punto número 2, amaneciendo. Ya al amanecer, Cristo se hizo presente. ¿Dónde se hizo presente? En la playa. Y pregunta, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Mire, esta palabra hijito en el griego, en la forma que fue escrita, no significa como ternura, como mijito, como... No. Más bien da a entender señores. Eso es lo que da a entender este término griego. Hijitos, ¿no? que sería Julio Tes. Bueno, en este caso sería hijos adoptados. Pero acá dice hijitos, o sea, señores, ¿tienen algo de comer? Ellos dijeron no. Tercer punto, mandato de Cristo. Cristo le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. A veces el Señor nos manda a nosotros hacer algo, sea por medio de la palabra escrita, sea por alguien que nos aconseja de buena fe, sea por las circunstancias que nos obligan, pero nosotros no obedecemos al Señor. ¿Qué tal si ellos no hubieran obedecido? Si ellos no hubieran obedecido, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ya tendremos cuarto punto. Se llenó tanto de peces que no podían sacarlo. Cuando Juan, que era el discípulo amado, a ver, ¿por qué era el discípulo amado? Pues yo no sé, pero bueno, yo he oído decir que Dios no tiene preferidos, ¿no? En este caso, ¿qué pasó? ¿Por qué el discípulo amado? Lo que pasa era que Juan se daba mucho al Señor. Y así creo que Dios considera a un creyente cuando se da mucho a Él, cuando ora siempre, cuando busca su rostro, cuando lee la Biblia. ¿Por qué por ahí derecho no decimos cuando ayuna? ¿No? Yo creo que Dios lo considera hijo amado, discípulo amado. Dice Juan, es el Señor, le dijo a Pedro. Oiga, ¿y por qué Pedro no reconoció que era el Señor? ¿No? Porque estaba engreído en su pesca, en su antiguo arte, como la persona que vuelve a sus antiguos pecados. Bueno, como la persona que acostumbra a trabajar en bares, en discotecas, y de pronto esa persona recibe al Señor. Es algo. Y por A o por B, porque le molestó a algún hermano, porque le molestó alguna pelea, porque le molestó alguna circunstancia adversa, entonces vuelve otra vez a la discoteca a trabajar su antiguo trabajo. Eso es lo que da a entender acá. Pedro volvió a pescar. Entonces, ¿qué pasó?
como él estaba ingrupido en su pecado, no reconoció la voz del Señor. Muchas veces el Señor nos llama, muchas veces el Señor nos llama, pero nosotros no reconocemos la voz. ¿Por qué? Porque no buscamos al Señor, no estamos dispuestos a buscar al Señor. Pero gracias a Dios con lo que podamos, los creyentes fieles. Gracias al Señor por los creyentes fieles. Hombre, ¿sabe una cosa que a mí me conmueve mucho? Y me inspira a orar por un creyente que yo veo que busca a Dios. Que yo sé que habla de Dios en su charla. No habla otras cosas que no tienen importancia. A ver, y cuando hay oportunidad, evangeliza. Cuando hay oportunidad, le habla a sus amigos de Dios. Incluso a sus enemigos también le hablan de Dios. En este caso, Juan le dijo, es el Señor. Y como Pedro ya se había despojado de su ropa, dice que se vistió la ropa. Esta palabra ceñir dice que se ciñó su ropa, quiere decir que se vistió y se ajustó su ropa. Y se tiró al mar. Yo supongo que a nadar, ¿no? Para llegar más primero que la barca. Y como estaba pesada la barca, le hicieron señas para que les ayudaran. Mire, eso también sucedió en la primer pesca. Cuando el Señor Jesucristo convidó a los discípulos, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. El Señor Jesucristo quería pescar con ellos, pero ellos no querían pescar con él. Pero después sí, ¿qué pasó? ¿Recuerda cuando empezó el Señor Jesucristo su iglesia? ¿Cuál fue el púlpito? Una barca. ¿De quién era la barca? De Pedro. ¿Cuál era el auditorio? La playa. Ahí se agolpaba la gente. Para mí que ahí comenzó la iglesia. Con 12 discípulos y un pastor, que era el Señor Jesucristo. En el día de Pentecostés fue la confirmación de la iglesia y el bautismo del Espíritu Santo en los creyentes, los cuales también nosotros heredamos eso. Cuando la persona recibe al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, de inmediato el Espíritu Santo llega a morar en esa persona y es bautizado. Entonces Pedro llegó nadando y trajeron después el barco o la barca, la barca que la traía llena de peces. Ahora hubo otro milagro. 153 peces, me imagino que eran grandísimos. Y dice, y la red no se rompió. En las primeras pescas sí se rompió la red, pero en esta no. En esta no se rompió la red y arrastraron la barca y cuando llegaron a la playa vieron brasas. Bueno, la palabra es ascuas de fuego, eso quiere decir brasas. Ascuas de fuego y un pez encima de las brasas y pan. A ver, ¿por qué? ¿De dónde salió eso? Si era por apenas estaba saliendo la aurora. El mismo Señor Jesucristo quería alimentar a sus discípulos, tanto físicamente como espiritualmente. El Señor también quiere hacer con nosotros eso. Nos quiere dar el alimento porque nosotros huimos. Como el peladito que le están dando la comida y hace así o escupe. El Señor nos quiere alimentar. Lo que pasa es que nosotros no tenemos apetito espiritual. Eso es lo que sucede. Pero, a ver, ¿cómo viene el apetito espiritual? Hombre, siendo fiel al Señor. Viviendo una vida íntegra al Señor. Siempre. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Desead como niño la leche espiritual. La leche no adulterada. Entonces, vieron brasas de candela y vieron un pez encima
yo le dije, bueno, traigan de los que han recogido. Me imagino que el Señor estaba riéndose. Estaban toda la noche y no hallaron nada, ¿no? Y ahora, bueno, menos mal que me obedecieron. Traigan de los peces que han sacado. Y el Señor preparó el desayuno. Ya sería el quinto punto. Desayuno con el Señor. Oiga, qué bueno. A mí me hubiera gustado desayunar con el Señor Jesucristo. Pez asado y pan. Al amanecer. Bonito que son los amaneceres. Desayunando con Cristo. Comieron. Les partió como siempre la acostumbraba. Cuando hacían cena, el Señor partía el pan y compartía con ellos, les daba a ellos. Muchas veces. Por eso le digo que el Señor también nos alimenta espiritual y físicamente. Porque, a ver, cuando ellos estaban siguiendo al Señor, había un gentío y Él multiplicó los panes y los peces. Oiga, yo no voy muy de acuerdo, perdónenme si con esto ofendo a alguien, pero yo no voy muy de acuerdo cuando dicen que la iglesia no es casa de beneficencia. Para mí que sí. Si hay un pan en la iglesia, ¿por qué no se le da al hambriento? Así como hizo el Señor Jesucristo, que multiplicó los panes y los peces. Mire, y esta vez lo multiplicó, y no solamente lo multiplicó, sino que preparó el desayuno. Oiga, este es el último milagro terrenal que él hizo después que resucitó, porque dicen que no hay resurrección de muertos. Bueno, más adelante vamos a buscar 1 Corintios 15, donde dice que donde habla de la resurrección. Bueno, no estoy refiriéndome al texto original donde que la tumba se abrió, pero bueno, vale la pena repasar. Llegaron las mujeres a ungir el cuerpo del Señor, un día como hoy, amaneciendo, y encontraron la piedra movida. Ya la piedra estaba removida de la boca del sepulcro. Oiga, la piedra no fue removida para que el Señor resucitara. Él no tenía necesidad de eso. ¿Sabe para qué fue removida la piedra? Para que entraran las mujeres, entre eso María Magdalena, para ver el sepulcro que estaba vacío. El Señor resucitó. Para eso fue que el ángel quitó la piedra. Porque si hubiese estado la piedra ahí, el Señor de todas maneras hubiera salido, pero ellas no hubieran podido entrar. Por ahí del hecho de la resurrección tradicional. Y no es tradicional, devocional, no es religiosa, es una verdadera resurrección del Señor Jesucristo. Siguiendo el relato, comió con ellos, desayunó con ellos. Y dice, ya por último, que esa fue la tercera vez que les apareció a ellos la cristofanía, directamente a la presencia del Señor. Ya sabemos el resto. Después que acabaron de comer, le dice el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas? En la palabra hebrea, griega, Pedro, agapadme. La palabra es ágape. Pedro, ¿me amas? Le digo, ¿me amas más que todos estos? Le digo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Vuelve y le pregunta la segunda vez: Pedro, agapadme. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos, pastorea mis corderos. La tercera vez, Pedro se entristeció. Mire, yo quisiera que el Señor Jesucristo me dijera: David, ¿me amas? ¿Usted no quisiera que el Señor le diera: ¿me amas? Y lo está diciendo. Lo está diciendo. Mire, nosotros somos, como dice la primera epístola del apóstol Juan, somos, si hemos recibido a Cristo, si en verdad somos creyentes, si en verdad somos salvos, si lo hemos recibido verdaderamente. Mire, no somos engendrados de voluntad de varón, sino de Dios.
¡Qué milagro tan grande! De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas esas cosas fétidas del mundo pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Gracias al Señor por eso. Bueno, ya para terminar, estoy a la bondad. 1 Corintios capítulo 15. Me pasó lo del domingo pasado, que parece, no sé si el versículo 12, no lo anoté, pero parece que sí, el versículo 12. Tengan la bondad y me ayudan. 1 Corintios capítulo 15, parece que es el versículo 12. Algunos con voz de trompeta, como se diría por ahí. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Muy amable, muchas gracias. Ahí está, ahí tenemos la confirmación. Mire, si Cristo no resucitó, estoy yo perdiendo mi tiempo aquí parado, predicando. Y los que me están viendo por allá por el Facebook. Yo poco sé de eso porque de tecnología no sé nada. Pero si Él no hubiese resucitado, creo que ni yo existiera. Él resucitó. Esa es la prueba de que Dios existe, Dios el Padre. La prueba de que el Señor Jesucristo vino al mundo. Por eso dividió la historia. Los historiadores saben que vino un Cristo, que vino un Mesías. Por eso está dividida la historia antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué no creer? ¿Por qué tener el corazón duro? ¿Por qué no oyen la voz de Dios que está en la Biblia? ¿Por qué no oyen la voz de Dios que está en los que predican la sana doctrina, que predican de buena fe? Los que no predican por plata, por dinero, que traiga. ¿No? La salvación no consiste ni en oro ni en plata. Tampoco es una religión, es una devoción. Cristo resucitó. Con eso fue la marca mayor, el sello mayor de nuestra salvación. Quedó sellada. El que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, como dije anteriormente, es templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso los insto, dejen su pecado, dejen sus malos pensamientos, dejen sus bebetas, dejen sus orgías, dejen su derroche sexual. Y verá, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Va a vivir una vida eterna con Cristo Jesús. ¿Cuál sería entonces el consejo para que la persona reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador? Una oración de fe. No es una oración mágica, ni es una oración de abuelo, ni una oración supersticiosa. Es filarse de corazón. En primer lugar, reconozca que es un pecador, que necesita arrepentimiento, necesita un Salvador con urgencia, ¿no? Pedirle perdón al Señor y pedirle que entre en su corazón, que le perdone sus pecados pasados, sus pecados presentes, que le perdone sus pecados y que usted lo recibe como Señor de su vida. Va a tener el señorío de Cristo en su corazón. Él fue el único ser humano y el único Dios hombre, que se encarnó en la Virgen María y nació para dar su vida por nosotros. Eso es lo que necesitamos. Bueno, y concluye que si el Señor no resucitó, entonces nosotros fuéramos los más miserables de la tierra, porque estuviéramos perdidos, ¿no?
El hombre cometió un delito, nuestros primeros padres cometieron un delito, que fue la desobediencia. Dice que la manzana, la Biblia no habla de manzana, comió un fruto, le desobedeció a Dios porque le dijo, ciertamente de este fruto no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Él desobedeció y por eso es que entró el pecado al mundo, porque por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, por eso todos morimos. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Se necesita una urgencia, con urgencia un Salvador. Se necesita un abogado para que nos libre de la condenación eterna. Nuestro Señor Jesucristo, y quiera el Señor ayudarnos y que Dios nos bendiga grandemente. Amén. Amén.